bonita la historia de Zaqueo. Pero el Señor me daba algo a mí, hermano, en esta mañana y me decía: todos tienen una historia. Todos los que estamos aquí sentados tenemos una historia. Todos tenemos un antes y tenemos un después. Y yo no sé cómo usted mira la historia de Zaqueo, pero quizás cuando la leemos y lo leemos quizás así, no sé, como a la carrera, quizás no le ponemos quizás tanta atención. Pero si nosotros nos ponemos a leer la historia de Zaqueo, hermano, yo no sé, que quizás el Señor me decía: hay historias que pueden ser igual que las de Zaqueo, hay historias que pueden ser peor que las de Zaqueo, pero todos tienen una historia. El punto es, hermano, ¿qué es lo que se dice de nosotros? O cuando nosotros ya no estemos, como en este caso Zaqueo ya no está, ¿qué es lo que se va a decir de nosotros? ¿Qué es el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Qué es lo que se va a decir cuando usted alguna vez usted se ha puesto a pensar el día que usted ya no esté, qué es lo que se va a decir de nosotros? Porque yo me ponía a pensar en esto, hermano. Se puede decir que quizás hermana Sonia fue quizás como Zaqueo, o se puede decir que hermana Sonia quizás fue como David, que le gustaba adorar y era conforme al corazón de Dios. O a lo mejor se puede decir de hermana Sonia que era como Judas, que traicionó a Jesús. Pero todos tenemos una historia. Usted es el protagonista de su historia. Y usted decide qué es lo que se va a decir de usted cuando usted ya no esté. Usted decide qué es lo que se va a decir si usted era una persona que era como David, conforme al corazón de Dios, o era una persona como Judas. No sé si usted algún momento se ha detenido a pensar en eso. Y yo me ponía a pensar ahora, ¿qué van a decir mis nietos cuando yo ya no esté? ¿Qué van a decir mis hijos cuando yo ya no esté? Recuerdo que mi hermana me platicaba una historia hace unos días y me decía ella de que ella recuerda muy bien de que mi abuela oraba por nosotros, que mi abuela oraba por sus hijos. Y yo me ponía a pensar ahora de que nosotros podemos ser el resultado de esas oraciones. Entonces, ¿cuál es el legado que nosotros vamos a dejar? ¿Qué es el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo le quiero animar a que pensemos por un momento qué es lo que nuestros hijos piensan de nosotros o van a pensar cuando nosotros ya no estemos. Que éramos unas personas que buscábamos de Dios, que éramos unas personas que no nos rendíamos por nada, que éramos unas personas que no retrocedíamos por nada, que siempre estábamos firmes, que siempre nos miraban orando, o que nos miraban ellos haciendo. Y yo cuando miraba la historia de Zaqueo me tocaba mucho en mi corazón, porque yo decía, en realidad, mire hermano, si usted se pone a estudiar la historia de Zaqueo y uno dice, en realidad fue un hombre malo, pero no fue un hombre malo, hermano. Y ¿qué nos dice la Biblia de Zaqueo? Lo acabamos de leer, pero yo se lo voy a resumir. Dice que era jefe de los publicanos, que era conocido como el recaudador de impuestos. Dice que él se había enriquecido gracias a su trabajo. O sea, que él era una persona que tenía poder, se puede decir, que podía mandar a los demás, que podía hacer lo que quisiera, despedir a quien quisiera, era jefe. Pero aparte de eso, dice la historia que él era rico, o sea que a él no le hacía falta absolutamente nada. Amén. Dice que él se había enriquecido gracias a su trabajo, pero también nos enseña que se había convertido en un hombre despreciado por la sociedad, porque él tenía una reputación de cobrar impuestos de manera injusta. Le pregunto,
¿Qué hubiéramos pensado nosotros si hubiéramos estado en ese tiempo y hubiéramos visto a Jesús hacer eso? Porque le voy a decir que hoy en este tiempo pasa. Hoy en este tiempo, cuando miramos que el Señor usa a alguien, pasa. Que decimos nosotros, ¿quién es esa persona? ¿Por qué Dios usa a esa persona? Posiblemente hubiéramos quizás murmurado como lo hizo toda la multitud. Hubiéramos dicho que por qué Jesús entraba a la casa de un pecador. El problema que tenemos muchos, hermanos, es que nos enfocamos en las faltas de la gente. Y muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Nos enfocamos en que si aquella persona, no, yo no sé, hermano, yo creo firmemente de que aquí Dios va a traer mucha gente, hermano. Lo creo firmemente, pero nosotros tenemos que estar preparados para esa gente que va a venir. Y muchas veces nosotros, aunque somos hijos de Dios, somos muy dados a señalar. Somos muy dados a decir por qué Dios hace eso con aquella persona. Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús sabe quién es usted. Para Él, hermano, no hay nada oculto. Él sabe de qué manera venimos nosotros. Él sabe cuál era el antes de nosotros. Y Él sabe cuál es qué es lo que Él tiene para usted. Dice su palabra que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando venimos a Él, Él cambia toda nuestra vida. Le da sentido a la vida de nosotros. Nos cambia, nos limpia. Jesús sabía quién era Zaqueo y la salvación había venido, le dice, a tu casa porque eres hijo de Abraham. Cuando Jesús caminaba entre la multitud, me recuerdo que el pastor hizo algo aquí con la hermana Angie y ¿quién más era? Hermana Mónica, ¿verdad? Y que separaron aquí 3 varones y puso aquí a ellas y que Zaqueo no podía ver a Jesús. Y eso era lo que Zaqueo trataba de hacer. Hermano, dentro de Zaqueo había una necesidad. Dentro de Zaqueo, a pesar que él era rico, a pesar que él era jefe, él tenía una necesidad. La gente podía pensar una y mil cosas de Zaqueo, que él era malo, que él cobraba de más, que él se estaba haciendo rico a causa de lo que le cobraba la gente, pero en sí Zaqueo tenía una necesidad. En Zaqueo muy posiblemente él no tenía paz, porque el dinero, hermano, no lo es todo. Muchas veces la gente que tiene dinero es la gente que más quizás atribulada vive. La paz que nosotros necesitamos la encontramos en Cristo. Ahí es donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Y Zaqueo tenía un deseo por esa paz. Por eso, hermano, dice su palabra que busquemos la paz
y busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando dice que busquemos la paz, es porque no hay. Nosotros tenemos que buscarla como buscando ¿qué? Una aguja, como buscando tenemos que buscar esa paz, y solamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Entonces Zaqueo tenía una tremenda necesidad por tener esa paz. Y él, hermano, yo no sé, él había escuchado acerca de un Cristo, había escuchado de alguien que sanaba, había escuchado a alguien que liberaba, él había escuchado acerca de Jesús, pero no lo conocía. Y cuando él escuchó hablar de Jesús, él dijo: yo quiero saber quién es él, yo quiero saber quién es ese Cristo del que están hablando. Y él estaba determinado a hacer lo que fuera por ver a Jesús, por ver quién era esa persona. Y era tanto el deseo de él, de ver a Jesús, de ver a ese Cristo que cambiaba, que sanaba, que limpiaba, que liberaba, que no le importó lo que él tuviera que hacer. Se imagina una persona pequeñita en medio de la multitud, queriendo alcanzar ver a Jesús, pero la gente no lo dejaba. Entonces él estaba tan determinado a querer ver quién era ese hombre, que se subió a ese palo de sicómoro, dice, sicómoro, ¿verdad? Se subió a ese palo de sicómoro, y subido en ese palo, cuando él se subió a ese palo, Jesús sabía quién era él. A Jesús, hermano, nadie vino y le dijo: miraste a aquel, se llama Zaqueo, él viene porque quiere verte, quiere conocerte, quiere saber quién eres tú. A Jesús nadie le dijo eso. Hermano, cuando Jesús caminaba por las calles, Jesús sabía quiénes lo rodeaban. Dice la Biblia de que Jesús le decía a los escribas, les decía: hipócritas, les decía: ¿por qué caviláis en sus corazones? Él sabía lo que ellos estaban pensando, y Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Usted sabe que delante de Él no hay absolutamente nada oculto. Y este hombre, hermano, se subió arriba de ese palo sin saber lo que Dios le tenía preparado. Y dice su palabra, hermano, que Jesús no le dijo a Zaqueo: vente, bájate de ese palo. Jesús lo llamó por nombre. Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que vaya a tu casa. Esas fueron las palabras de Zaqueo, amén, de Jesús. Bájate, date prisa. Hoy es necesario que vaya a tu casa. A Jesús nadie le dijo cómo él se llamaba. Jesús sabía quién era él. Jesús sabía que ese hombre había hecho todo lo posible por querer verles. Jesús sabía que ese hombre había hecho todo lo posible por subirse a ese palo y querer verlo. Le pregunto algo en esta noche: ¿qué es lo que usted está dispuesto a hacer por ver la mano de Dios obrar en su vida? ¿Qué es lo que usted está dispuesto a hacer para que Dios haga lo que tiene que hacer con usted? Para él, hermano, subirse a un palo era como hasta quizás, no sé, se burlarían de él porque él estaba pequeño y no lo podía ver, y se rieron cuando él se subió a ese palo y le dijeron: te subes ahí porque no puedes verlo, porque eres chaparro, porque eres aquí, porque eres allá. ¿Qué somos capaces nosotros de hacer por ver la mano de Dios? Ese hombre estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ver la mano de Dios obrar en su vida. Y Jesús lo llama por nombre, le dice: Zaqueo, date prisa.
¿Sabe qué le dice Dios a usted en esta noche? Date prisa. Date prisa. ¿Qué esperas para bajarte de ese palo? ¿Sabe qué simboliza ese palo? La comodidad. La comodidad de muchos de nosotros, que vemos a Jesús y lo vemos de lejos. Porque así estaba Zaqueo. Zaqueo podía ver a Jesús, pero lo veía de lejos. Y así estamos muchos de nosotros. Venimos a la casa de Dios, hay un mover lindo en este altar y usted lo sigue viendo de lejos. Y usted todavía no es capaz de bajarse de ese árbol. No es capaz de decirle al Señor: Señor, dice la Biblia de que cuando Zaqueo se bajó, él dice que se bajó gozoso, feliz, porque Jesús le había dicho: hoy es necesario que vaya a su casa, hoy es necesario, hoy esta noche es necesario que usted, cuando se vaya de aquí, se vaya con Jesús en el corazón. Es necesario que hoy en la noche usted se lleve a Cristo en su corazón. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque no es todo así. Hay que pagar algo para poder lograrlo. Y a lo mejor a usted le va a costar bajarse de ese árbol. Pero yo me ponía a meditar en mi corazón, hermano, que cuando Zaqueo venía bajando de ese árbol, Zaqueo se venía... Al tomar la posición de bajarse de ese árbol, él venía despojándose de todo lo que a él le estorbaba. Fue tanto así de que cuando Jesús llega a la casa de él, él le dice: la mitad de mis bienes yo le doy a todos los pobres. Y si algo le debo a alguien, se lo devuelvo 4 veces. No le importó, mire, no le importó despojarse de su dinero, no le importó absolutamente nada, con tal de tener la presencia de Dios. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer? Yo no conozco su corazón, yo no conozco usted cómo vive, yo no conozco lo que usted está pasando, pero sé que Él lo conoce. Y Él sabe de qué nos tenemos que despojar para seguir nosotros avanzando, hermano. Cristo viene pronto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Ok, el reino es necesario que avance. No sé si me explico lo que yo le estoy diciendo. La obra tiene que crecer. ¿Y quiere usted saber quiénes son los encargados de que esa obra crezca? Usted que está ahí sentado. Usted que a lo mejor no se quiere bajar del árbol. Usted que todavía está pensando de que la gente murmura de usted. Usted que todavía está pensando de que es mejor quizás estar en el pecado. Usted que quizás todavía está pensando de que esto es mucho para mí, que me exigen mucho, que yo no quiero compromiso. El Señor anda buscando gente que se quiera comprometer. El Señor anda buscando gente que le diga: Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Si de algo te sirve mi vida, Padre, aquí estoy yo. Esa es la gente que Él anda buscando. Le pregunto: ¿es usted esa persona? Es necesario que nos bajemos de ese árbol. Y Jesús te dice hoy: date prisa. El reino tiene que seguir avanzando. La obra tiene que seguir avanzando. Y usted y yo tenemos que llegar allá. Dígale que está al lado suyo: ¿qué eres capaz de hacer?